Constitucional, les damos una cordial bienvenida a la Conferencia Internacional Constitucionalismo Cosmopolita. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas de derecho constitucional y también difundir la jurisprudencia de este tribunal. La conferencia del día de hoy, que el día de hoy nos convoca, se inscribe en el cumplimiento de estos fines institucionales y lo hace además el día de hoy con la participación de dos destacadas especialistas en la materia. Entonces, nos complace contar en calidad de conferencista con la doctora Constanza Núñez Donald, profesora de Derecho de la Universidad de Chile y autora de un libro con el mismo título de la conferencia, y en calidad de panelista tenemos de lujo a la profesora, a la doctora Delia Muñoz. Ella ha sido exministra de Justicia y Derechos Humanos y también ex procuradora supranacional. Por tanto, conoce muy bien el tema materia del día de hoy. Entonces, a ambas profesoras les expresamos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su momento les cursara el magistrado César Ochoa Cardich. Doctora Constanza Núñez, le damos la cordial bienvenida y antes de dejarle en el uso de la palabra, permítanos hacer una muy breve presentación de su CV. La doctora Constanza Núñez es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, adscrita al Centro de Derechos Humanos y al Departamento de Ciencias de Derecho, investigadora en temas relacionados de filosofía política, derecho internacional y derechos humanos, y también derecho internacional. Adelante, doctora Constanza, le dejamos en el uso de la palabra. Tiene 40 minutos, el tiempo es suyo. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer la invitación del centro a su director y es un gusto poder acompañarles el día de hoy. Saludar también a mi copanelista, la profesora Delia Muñoz, y a ti, María Candelaria, también por tus gestiones para que yo pudiera estar aquí el día de hoy con todos y todas ustedes. Bueno, la materia que les voy a compartir el día de hoy, como bien se adelantaba, es el tema del constitucionalismo cosmopolita. Voy a compartirles aquí una presentación que efectivamente es una publicación, un libro que de alguna manera condensó lo que fue mi reflexión de la tesis doctoral y fue publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en España el año 2024. Y el día de hoy entonces les voy a contar un poco el camino que me llevó a desarrollar este concepto y esta idea, cuáles fueron mis fuentes de inspiración, en qué consiste este concepto y también cómo nos puede ayudar a pensar los desafíos del derecho constitucional en un contexto de interdependencia global como es el que vivimos actualmente. Contarles un poco cómo llegué hasta acá. Uno de mis ámbitos de investigación por muchos años ha sido la relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional. En particular, me dedicaba a estudiar las cláusulas constitucionales que articulan la recepción del derecho internacional en nuestros derechos internos, en particular a partir del impulso que significó en su momento la doctrina del control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese momento lo que me ocurrió fue que sentí que existía un divorcio académico entre constitucionalistas e internacionalistas. Mientras los internacionalistas celebraban de una manera virtuosa la doctrina del control de convencionalidad desde mi percepción, desde el constitucionalismo y desde los constitucionalistas, había más escepticismo respecto al control de convencionalidad y en general la noción de vincularlos con los estándares interamericanos de esta manera tan sustantiva como nos proponía la Corte, como nos propone la Corte Interamericana a través de la doctrina del control de convencionalidad. Y en ese momento entonces me di cuenta que existía como este divorcio teórico y que este divorcio teórico estaba muy anclado
en presuposiciones más básicas sobre qué entendemos por constitucionalismo, qué entendemos por soberanía, y cómo la soberanía aparecía ahí permanentemente como un eje de disputa, ¿no? Mientras los internacionalistas seguían reivindicando la visión de cesión de soberanía a través de tratados, desde el constitucionalismo se veía esta visión como de una soberanía limitada, como una imposición por parte de una corte internacional que afectaba la soberanía estatal. Entonces siempre había como esta visión como de choque entre derecho internacional y derecho interno. Y eso me llevó a una reflexión más amplia de pensar, bueno, ¿hay alguna manera de pensar el constitucionalismo más allá de las fronteras estatales y que nos permita cuestionar la visión clásica del constitucionalismo que vincula al Estado con la soberanía de una manera tan estrecha que hace que cada vez que exista una intervención de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos de otro tipo, se vea como una afectación a la soberanía? ¿Podemos encontrar otra forma entonces de pensar la soberanía y el constitucionalismo? Eso fue lo que me llevó a desarrollar este concepto. Entonces, a grandes rasgos, como para iniciar como con un concepto fuerte, inicialmente yo diría que la propuesta del constitucionalismo cosmopolita lo que busca es problematizar y cuestionar la visión clásica del constitucionalismo anclada únicamente en el Estado y pensar sus posibilidades más allá de las fronteras estatales. Y eso implica entonces, y me implicó un esfuerzo intelectual complejo de volver a revisitar los presupuestos clásicos del constitucionalismo, el Estado, la soberanía y poder ver cómo pensarlo supranacionalmente. Entonces, para contarles un poco este desarrollo conceptual, inicialmente les voy a hablar un poco sobre el contexto, el concepto, cómo este concepto ha ido mutando también en la historia de las ideas políticas, porque es un concepto que si bien ahora le hemos podido encontrar como un nombre, constitucionalismo global o constitucionalismo cosmopolita, de acuerdo a la posición que uno adopte, es una historia larga, desde Kant ya, y su texto sobre la paz perpetua, ya encontrábamos ciertos cimientos de lo que actualmente nosotros nombramos como constitucionalismo cosmopolita. Luego me voy a referir a sus características y fundamentos. Luego les voy a dar algunos ejemplos de modelos específicos de constitucionalismo cosmopolita, porque cuando hablamos de constitucionalismo cosmopolita en realidad no hay solo una forma de entenderlo, sino que hay distintos modelos. El modelo de Habermas, el modelo de Ferraioli, el modelo más del republicanismo de Martin Bowman, ¿no? Hay distintas formas de comprenderlo y finalmente voy a abordar algunas críticas que se hacen al constitucionalismo cosmopolita y algunos desafíos. También a los que se enfrenta, sobre todo en el contexto contemporáneo de contestación o de resistencia al derecho internacional. Entonces, como contexto, lo primero que uno podría decir es que hace ya bastantes años, al menos ya un par de décadas, se habla de que a nivel global vivimos en lo que se caracteriza como un escenario postnacional, ¿no? El concepto postnacional es acuñado en su momento por Jürgen Habermas en su texto La constelación postnacional, que nos describe cómo de alguna manera hemos avanzado hacia una sociedad en que todos los riesgos que vivimos como humanidad se han globalizado, que la solución a estos riesgos que vivimos como humanidad han dejado por mucho tiempo de ser patrimonio exclusivo de los estados en su capacidad de poder resolverlos. Pensemos, por ejemplo, en el cambio climático, en cuestiones como el terrorismo transnacional, las pandemias, la expansión del crimen organizado, etcétera, ¿no? Como estos riesgos comunes se han globalizado y eso ha generado, por tanto, la pérdida de capacidad de los estados de poder enfrentar estos peligros y generar condiciones básicas de seguridad para su población, ¿no? Como los estados no pueden solos, pero además de la existencia de estos riesgos comunes globales, también ha existido una pérdida de poder de los estados porque el poder que antes veíamos como que tenían el monopolio los estados se ha diluido en múltiples fuentes de poder,
sobre todo múltiples fuentes de poder de carácter privado, como muchas, por ejemplo, empresas transnacionales concentran incluso más poder que los propios estados, ¿no? Y eso ha generado entonces una especie de desorden global, ¿no? Un desorden global donde el poder no es tan reconducible, no es tan fácil de identificar, hay una privatización de la esfera pública, ¿no? Y este desorden, ¿no?, genera, en palabras de Koskieniewicz, que también es un gran teórico de la filosofía del derecho internacional, una caracterización del orden jurídico internacional en términos de desformalización de las fuentes del derecho, de las fuentes que gobiernan nuestras relaciones jurídicas, fragmentación también en múltiples regímenes, también dentro del mismo derecho internacional, e imperio, ¿no? En cómo algunas, sobre todo algunas ramas del derecho o algunos estados concentran más poder que otros, y no solo estados, sino que, como también decía antes, empresas transnacionales, lo que genera entonces esta imagen de desorden global. Frente a esta imagen de desorden global, uno se pregunta, bueno, ¿qué hace el constitucionalismo con esto? ¿No? Sabiendo que el constitucionalismo es fundamentalmente una ideología de límites al poder a través del derecho, ¿no? Desde las primeras revoluciones clásicas, desde las primeras formas de concebir el constitucionalismo en el modelo francés, en el modelo norteamericano, por ejemplo, más allá de los diseños institucionales, lo que ha inspirado siempre la ideología del constitucionalismo es limitar el poder a través del derecho para garantizar derechos fundamentales. Entonces, frente a ese escenario, el constitucionalismo se ve interpelado, ¿no? ¿Cómo el constitucionalismo puede cumplir con sus promesas de garantía de derechos fundamentales, de limitar el poder a través del derecho, en el escenario nacional caracterizado de la forma que yo lo he hecho? Eso lleva entonces a la necesidad de empujar las fronteras del constitucionalismo para pensar, bueno, esto puede seguir siendo una ideología que nos sirva más allá de las fronteras estatales. Y frente a esta pregunta, ¿no?, se generan distintas respuestas. Pero lo primero que uno pudiera decir es que si seguimos creyendo en las promesas del constitucionalismo, ¿no?, lo que se nos exige entonces es imaginación jurídico-institucional. Es volver a pensar en cómo organizarnos socialmente en un escenario muy distinto del que nosotros pensamos, diseñamos nuestras instituciones, ¿no?, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Ese escenario ya no es, ¿no?, el de los estados-nación unificados, ordenados, donde el poder era fácilmente reconducible, ¿no? Si ese ya no es el escenario, entonces se requiere de nosotros, y se requiere de nosotros los juristas, un ejercicio de imaginación potente, ¿no?, para volver a pensar cómo realizar esas promesas del constitucionalismo. Seila Ben-Javid, que es una autora que me gusta mucho a mí y siempre me ha gustado para pensar estos temas, describe esta situación, de esta tensión, de esta manera, ¿no?, una frase que siempre me ha parecido muy ilustrativa. Dice: somos viajeros navegando por un terreno desconocido con la ayuda de viejos mapas, hechos en un momento diferente y en respuestas a necesidades diferentes. Mientras el terreno en el que viajamos, la sociedad mundial de estados, ha cambiado, nuestro mapa normativo no lo ha hecho, ¿no? Se refiere a esto. Seguimos pensando el constitucionalismo y todas nuestras categorías conceptuales con la teoría constitucional del siglo XVIII, ¿no?, con la visión de la soberanía, con la visión del Estado del siglo XVIII. Entonces tenemos que cambiar nuestro mapa normativo. Frente al escenario nacional se generan entonces tres tipos de respuestas. Tenemos la respuesta que a mí me gusta llamar la respuesta de la nostalgia, que de alguna manera dice, miren, en realidad este escenario desordenado, este escenario de dilución de poder, lo que tenemos que hacer, en definitiva, es volver a lo conocido, volver a estados ordenados, a estados que no se vinculan tanto con la comunidad internacional, a sociedades más basadas en la nación y menos basadas en el pluralismo. Está la posición de la nostalgia, volvamos a lo conocido. Eh, y esto implica entonces posiciones fuertes en torno a la soberanía, en torno a ser escépticos respecto del derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos. Existe otra posición que uno podría decir
puede llegar a una respuesta similar, pero negando la capacidad del derecho de poder hacerse cargo de este problema, que es la respuesta del realismo político. Es decir, la sociedad internacional no, es tan compleja, se rige por las reglas del mero juego del poder, ¿no? Por la realpolitik, entonces no podemos ser tan ingenuos e ingenuas de pensar que la sociedad internacional puede organizarse o puede organizarse de manera de tipo constitucional. Entonces, abandonemos toda pretensión constitucional, no utilicemos el lenguaje constitucional más allá de las fronteras estatales y dejemos, ¿no?, que este mundo desordenado se rija por las reglas del mero poder, que sería la respuesta del realismo político. El constitucionalismo cosmopolita, entonces, se erige como una respuesta distinta a un camino intermedio entre la nostalgia y el realismo, apostando a decir, no caigamos en la nostalgia de volver a lo conocido, porque nuestras sociedades son profundamente interdependientes y por más que queramos, los problemas que nos aquejan como humanidad no se pueden resolver desde la nostalgia de volver al modelo westphaliano de los estados separados, pero tampoco podemos renunciar a la posibilidad del derecho y en particular del derecho constitucional para pensar nuestros desafíos del presente. Entonces cuestiona tanto la nostalgia como el realismo político, pero tratando de utilizar el lenguaje constitucional de maneras innovadoras para pensar estos desafíos del escenario postnacional. Y cuestiona de alguna manera entonces lo que vendría a ser lo que yo llamo la versión estándar del constitucionalismo. La versión estándar del constitucionalismo, más allá del apellido que nosotros le pongamos, ¿no?, de la corriente de filosofía política en que nosotros nos adscribamos a distintas corrientes constitucionales en nuestro derecho constitucional nacional, sabemos que cualquier constitucionalismo tradicional o estándar lo podemos identificar en base como a tres elementos, ¿no? La idea de soberanía, que identifica soberanía estatal y nacional, entendiendo que el mejor espacio o el único espacio donde se puede realizar la promesa de la soberanía es el Estado-Nación. Esa es la visión estándar del constitucionalismo, es decir, si nosotros decimos que la soberanía de alguna manera es la promesa de autodeterminación del pueblo, el pueblo solo tiene lugar dentro de un Estado. No podemos pensar en un pueblo más allá del Estado. Ergo, por tanto, la soberanía solo se puede realizar en el ámbito estatal, porque ese es el lugar donde se puede realizar esta promesa de autodeterminación. Esto es lo que nos diría la versión estándar del constitucionalismo. La versión estándar del constitucionalismo también le da una centralidad jurídica y política a la Constitución, y en particular a la Constitución Nacional, ¿no? Y finalmente, en la versión estándar del constitucionalismo, la nacionalidad finalmente es la que condiciona el goce de derechos. Esto es lo que se dice que es la aporía de la visión de los derechos humanos basados en la universalidad. Finalmente, nosotros no tenemos derechos humanos universales en estricto rigor. Siempre están mediados de alguna manera por la capacidad de los estados de satisfacer esos derechos. Y esa capacidad está mediada a su vez por el hecho de que tengamos una adscripción nacional. O al menos así es como funciona en la mayoría de los estados, pues la práctica, ¿no? Y ha quedado evidenciado estos problemas con las olas migratorias, por ejemplo, ¿no? Y las aporías que se generan, las imposibilidades que nos tienen los estados de garantizar derechos humanos universales también para las personas migrantes en el momento que no tienen reconocida una nacionalidad en el estado donde están migrando. Lo que hace el constitucionalismo cosmopolita, entonces, es tratar de desarmar cada uno de estos presupuestos y terminar por decir que no, la soberanía, su único lugar no es el Estado-Nación. La soberanía también se puede realizar en otros espacios que no sean el del Estado-Nación. Podemos pensar en un pueblo soberano global, en un pueblo soberano mundial, solo que eso nos exige ser creativos y creativas y hacer diseños institucionales que permitan a esa voz canalizarse en otros espacios. Y vamos a ver más adelante que hay distintos modelos para la canalización de esa voz. Respecto de la centralidad jurídica y política de la Constitución, el constitucionalismo cosmopolita viene a plantear entonces que
existe un germen de constitución embrionaria global también, que por ejemplo, vamos a ver más adelante, Ferrayoli identifica con la Carta de Naciones Unidas, y que existen gérmenes de constitucionalidad en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, la humanidad tendría una especie de constitución material, aunque no tenga una constitución en un sentido formal. Esto cuestionaría entonces la centralidad jurídico-política de la Constitución Nacional, ¿no? Tendríamos que ver cómo nos vinculamos con este germen de constitución embrionaria global. Y finalmente cuestiona la ciudadanía en clave nacionalidad, y el constitucionalismo cosmopolita propone también diferentes formas de comprender la ciudadanía. Por ejemplo, la visión de las ciudadanías múltiples, ¿no? Ciudadanías que puedan tener distintos espacios de ejercicio a nivel local, nacional, supranacional y global, ¿no? El mejor ejemplo de la posibilidad de contar con ciudadanías múltiples, nos dicen los autores que desarrollan la visión del constitucionalismo cosmopolita, es la Unión Europea, ¿no? Como en la Unión Europea se han desarrollado una visión jurídico-institucional que permite hablar de ciudadanías múltiples. Bueno, tomemos ese ejemplo y rompamos el paradigma del constitucionalismo estatalista y veamos entonces que es posible pensar en otras formas de ciudadanía. Existe, si ustedes revisan la literatura, un lenguaje muy diverso para referirse al constitucionalismo más allá del Estado. Constitucionalismo supranacional, constitucionalismo global, constitucionalismo multinivel, constitucionalismo mundial, constitucionalismo cosmopolita. ¿Qué hace de distinto o qué hace de especial al constitucionalismo cosmopolita a diferencia de estas otras formas de referirnos al constitucionalismo más allá de las fronteras estatales? El constitucionalismo cosmopolita tiene un profundo compromiso ético con la visión de la existencia de una humanidad, ¿no? Y de que la idea de la humanidad es el fundamento ético de la existencia de un constitucionalismo cosmopolita. El cosmopolitismo, en particular, es una filosofía política que tiene una larga tradición en la historia de las ideas políticas, que viene desde la antigüedad, desde los estoicos, ¿no? Y que se fue desarrollando en el tiempo, que recoge Kant en su momento, y que lo que nos propone es que la última unidad de referencia moral que tenemos que tener para hacer nuestros diseños institucionales es la idea de la humanidad, ¿no? Y que esa tiene que ser nuestra última unidad de preocupación moral. Y que, de hecho, el hecho de nosotros de nacer en un estado X o Y es una contingencia, es una suerte, es una lotería. Y ya que eso es una lotería, el hecho de nacer en un estado X o en un estado Y, eso no puede ser motivo para condicionar nuestras exigencias morales, aunque nuestros últimos deberes de lealtad están con la humanidad en su conjunto. Entonces nosotros cuando hablamos de constitucionalismo cosmopolita hacemos referencia también a que hay una reflexión ética profunda referente a la humanidad como referente moral básico. En cambio, las expresiones constitucionalismo supranacional, global, multinivel, mundial, son más bien descriptivas de procesos de constitucionalización más allá del Estado, ¿no? Que hacen referencia a distintos procesos de integración supranacional, como pasa, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que se utilizan las expresiones de constitucionalismo multinivel o supranacional para describir cómo funcionan estos procesos de integración, ¿no? Pero no tienen necesariamente esta reflexión ética tan profunda como es la que nos invita el constitucionalismo cosmopolita. Entonces, en este sentido, cuando utilizamos la palabra constitucionalismo más allá del Estado, algunas posiciones van a tener que estar describiendo cómo funciona, cómo la dimensión internacional ha adquirido dimensiones constitucionales, mientras que el constitucionalismo cosmopolita lo que trata de hacer es no solo de describir, sino que también de empujar el lenguaje constitucionalista, de cuestionar el constitucionalismo de base estatal en sus raíces más profundas, en sus visiones de soberanía, en sus visiones de ciudadanía, ¿no? Porque tiene este compromiso ético con la humanidad. Entonces, eso redefine por completo la visión tradicional que hemos tenido del constitucionalismo, ¿no?
Y para ir un poco más rápido, porque veo que me he tomado más tiempo, esto nos permite llegar entonces a un concepto de constitucionalismo cosmopolita que yo lo definiría o la defino de la siguiente manera. Es un proyecto normativo que engloba diferentes propuestas referidas a la transformación del concepto de legitimidad constitucional en el contexto de la globalización y que busca la aplicación de los principios e instituciones del constitucionalismo a nivel global. Es decir, aplicar a nivel global los conceptos de Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. El objetivo del proyecto es establecer las condiciones para el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos en todo el mundo, fijar límites al poder y condiciones para su ejercicio legítimo considerando las condiciones del escenario post-westfaliano. En definitiva, si esto yo lo pudiera resumir en una pregunta, lo que trata de responder el constitucionalismo cosmopolita es cómo podemos hacer realidad las promesas del constitucionalismo, es decir, Estado de Derecho, democracia y derechos humanos, más allá de los márgenes estatales. Y para hacer esto, ¿no? El constitucionalismo cosmopolita necesita necesariamente de cuestionar ciertos anclajes que tiene el constitucionalismo tradicional de carácter estatal. Y a lo primero que se encarga de cuestionar es decir, miren, muchas veces cuando hablamos de constitucionalismo se habla de la existencia de lazos compartidos o la existencia de un sentido cívico común en base a la noción de pueblo. Es decir, que para poder hablar de constitucionalismo necesariamente necesitamos hablar de un pueblo. El tema es que el constitucionalismo estatal o tradicional siempre ha asociado a ese pueblo a la nación y que los lazos de solidaridad que se generan para poder tener la existencia de una constitución o una nación están anclados en esa historia común, ¿no? Vinculada a la historia de nación, esa historia común basada en el territorio, en el idioma, etcétera. Lo que hace el constitucionalismo cosmopolita entonces es decirnos, miren, para que nosotros podamos hablar de la existencia de una humanidad o de un pueblo más allá del Estado, que es la base filosófica que nos permite luego poder hablar de constitucionalismo cosmopolita, necesitamos sostener una visión distinta de este sentido cívico que nos une como humanidad. Para algunos, ese sentido cívico ampliado va a estar basada en la solidaridad política que nos dan los derechos humanos. Los derechos humanos serían aquel anclaje donde nosotros podemos encontrar esta idea de sentido cívico ampliado, ¿no? Son lazos artificiales creados por el derecho, ¿no? Los derechos humanos nos permitirían esa base que nos daría cuenta de que sí existimos como humanidad, si nos pudimos poner de acuerdo en su momento, ¿no? Que ahora sabemos todos y todas que está en crisis ese consenso, pero si en su momento, en 1945, con la creación de las Naciones Unidas, luego con la Declaración Universal, hubo ese momento constituyente de la humanidad, como nos diría Ferrayol, en que nos pudimos poner de acuerdo en esto. Bueno, entonces existen bases normativas sólidas para decir que ese sentido cívico ampliado sí existe, ¿no? Pero es una solidaridad política anclada en derechos humanos, son lazos artificiales creados por el derecho. Ahí encontramos entonces propuestas como las de Habermas o la de Ferrayol. Hay otros autores y autoras que van a decir, no, miren, ¿saben qué? Ese sentido cívico ampliado común no lo encontramos en esos lazos artificiales creados por el derecho, sino que hay una solidaridad anclada basada en esa común interdependencia y vulnerabilidad humana, en esas experiencias de dominación compartidas, en esa comunidad de interdependencia que se ha generado con la globalización. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 dio cuenta de que existimos como humanidad, de que estamos afectados por riesgos comunes globales. Ahí recién nos dimos cuenta que necesitamos de los demás, que necesitamos de los otros para poder subsistir, para poder sobrevivir. Eh, Ese sería, ¿no? Esta noción de darnos cuenta de que somos comúnmente vulnerables frente a los riesgos y que somos interdependientes, estaría ahí ese germen de sentido cívico ampliado.
Otros y otras dirán, por ejemplo, en la misma Seila Benjamín, que yo hacía referencia, que no, que ese sentido cívico ampliado lo vamos a encontrar en los movimientos sociales transnacionales. Fridays for Future, ¿no? A propósito de Greta Thunberg, eh, mostraría que el movimiento social transnacional preocupado de ciertas temáticas comunes que nos preocupan como humanidad, como por ejemplo el cambio climático, o las organizaciones feministas de carácter transnacional, mostrarían que existe esta solidaridad global que trasciende las fronteras estatales. Ahí estaría ese germen de pueblo global. Entonces, una de las preocupaciones que ocupa a muchos constitucionalistas cosmopolitas es romper la visión de que solo tenemos deberes de solidaridad con nuestros coterráneos basado en el anclaje de la nación. Hay que proponer nuevas alternativas conceptuales para esta dimensión. Si esto es así y existe este sentido cívico ampliado, entonces el segundo paso sería romper el nexo conceptual que tradicionalmente ha existido entre constitucionalismo y Estado. Y aquí lo que se hace es cuestionar lo que se dice son los fundamentos irracionales y mitológicos del derecho constitucional. Nos hicieron creer, sobre todo en el relato tradicional de la Revolución Francesa, que inicialmente el derecho constitucional siempre estuvo vinculado al Estado en una visión como mitológica del Estado que asociaba, ¿no? Que había como una especie de pulsión nacionalista en la construcción del nacionalismo. Pero todos los autores y autoras del constitucionalismo cosmopolita dicen, no, miren, si en las revoluciones iniciales, las promesas iniciales del constitucionalismo, nunca ha existido un fundamento irracional y mitológico como el que nos quieren plantear, sino que lo que siempre ha existido desde las primeras revoluciones ha sido una promesa de realización de autogobierno entre personas que nos consideramos libres e iguales, que nos queremos autogobernar, que esta sería la promesa de la soberanía, y que queremos como limitar al poder para poder autogobernarnos y proteger derechos fundamentales. Pero ojo, esa promesa inicial de derechos fundamentales, de autogobierno, de personas que nos consideramos libres e iguales, no tiene por qué ser realizada únicamente en el Estado. Esa es una contingencia histórica. En algún momento, inicialmente nos organizamos en base a Estado, pero también nos podemos organizar en base a otras estructuras jurídico-institucionales. El Estado es una forma de organización, pero no es el único lugar donde podemos realizar las promesas del constitucionalismo. Entonces aquí hay una conexión contingente entre constitucionalismo y Estado, pero no conceptual. Seamos creativos y creativas y pensemos en otros diseños institucionales que nos permitan canalizar las promesas del constitucionalismo. ¿No? Al final, el constitucionalismo es un razonamiento práctico que admite grados de realización en otras formas o en otros diseños. No tenemos que subestimar la capacidad creativa de la razón. Pongamos a disposición de la humanidad toda esa energía que en algún momento tuvimos, ¿no? En el gran momento de la ilustración, de las revoluciones, y pongámosla a pensar de manera consistente y creativa en diseños institucionales que nos permitan realizar esas promesas en otros contextos. Lo que pasa es que si seguimos insistiendo que en el Estado están todas las respuestas, vamos a terminar profundamente frustrados y frustradas porque el Estado por sí solo, en este contexto de interdependencia, no puede responder esas preocupaciones. No, el Estado por sí solo no puede responder a las preocupaciones del cambio climático, no puede responder a la realización plena de los derechos humanos, no puede responder por sí solo a las pulsiones migratorias transnacionales, ni a las pandemias, ni a la corrupción, ni al crimen organizado. Entonces, requiere un poquito más de nosotros los juristas en ponernos a pensar en innovación institucional. Y para esto entonces tenemos distintos modelos para hacer esto. Y en atención a que no me queda tanto tiempo, voy a enunciar a grandes rasgos los modelos. Tenemos el primer modelo en un libro que se ha hecho muy famoso en los últimos años, que es el libro que nos propone Ferrajoli en La Constitución de la Tierra. Nosotros todos sabemos que Ferrajoli es el ideólogo del paradigma garantista,
Y lo que termina por hacer Ferrayoli en su propuesta de la Constitución de la Tierra es extender el paradigma garantista más allá de las fronteras estatales. Es la gran culminación de su teoría del derecho y la democracia, en lo que él dice sería el tercer cambio de paradigma del derecho en la modernidad. Lo que nos dice Ferrayoli es que lo que tenemos en el sistema internacional es una laguna de garantías. Y lo que tenemos que hacer entonces a nivel internacional es colmar esas lagunas de garantías y llenar de garantías primarias y de garantías secundarias la esfera internacional. ¿Y cómo hacemos esto? Desarrollando garantías efectivas para poder cumplir con esas promesas incumplidas del constitucionalismo. Y en el libro de la Constitución de la Tierra, que es un libro bien ambicioso, ¿no? Ferrayoli nos ofrece efectivamente, como dice el título, un modelo de Constitución de la Tierra, con un articulado de más de 100 artículos donde nos propone un gran diseño institucional de cómo organizarnos, ¿no? Y básicamente, si yo pudiera destacar eh, algunos elementos, él está muy preocupado en particular por la cuestión del cambio climático y por la privatización de la esfera pública, de la esfera pública transnacional. Entonces, lo que él nos propone en definitiva es una gran jurisdicción de constitucionalidad global, tasas impositivas supranacionales que nos permitan financiar a los organismos internacionales que van a estar destinados a garantizar primariamente derechos sociales, como por ejemplo creando efectivamente una Organización Mundial de la Salud que tenga dientes para garantizar en contextos de crisis, por ejemplo la pandemia, cuestiones que nos importan, ¿no? A nivel supranacional. Que realmente tengamos un estatuto mundial de los trabajadores, una carta de bienes públicos globales, ¿no? Para la paz, efectivamente un estatuto global de provisión de armas, etcétera, ¿no? En definitiva, él traslada este modelo garantista, su filosofía garantista, más allá de, de las fronteras estatales, aportando por garantías fuertes. El déficit o la dimensión que Ferrayoli no aborda es la cuestión de la democratización de las instituciones internacionales, ¿no? Dice Ferrayoli, este es un problema de garantías, no es un problema de democratización. La cuestión de la de legitimidad democrática dejémosla en el seno de los estados y a nivel internacional concentrémonos en la cuestión de las garantías. Ferrayoli, al contrario, ¿no? Habermas, al contrario de Ferrayoli, al desarrollar un modelo deliberativo, se concentra fundamentalmente en la cuestión de la democratización. A diferencia de Ferrayoli, Habermas no ha desarrollado un modelo tan consistente, ¿no? Que, como por ejemplo en el caso de Ferrayoli, lo lleva a escribir efectivamente una constitución de la Tierra. Habermas, muy inspirado en el proceso de constitucionalización europeo, lo que hace es fundamentalmente trasladar su filosofía de la democracia deliberativa, su visión de la democracia, al ámbito supranacional y nos termina por decir que lo más importante para desarrollar este constitucionalismo de carácter cosmopolita es poner especial atención a la construcción de una esfera pública transnacional que permita canalizar en distintos escenarios la democracia deliberativa. Y para eso nos propone un sistema multinivel, ¿no? Que debiésemos estar organizados a nivel mundial, ¿no? Con un nivel que sería el nivel de la democracia nacional, con un nivel de la democracia transnacional, es decir, debiésemos estar organizados las distintas regiones del mundo, como está, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Con una Unión Latinoamericana, con una Unión Africana, con una Unión Asiática, y que cada una de estas dimensiones trata en cuestiones de lo que él llama la política interior mundial, preocupaciones de integración económica, preocupaciones medioambientales, ¿no? Deberían ser resueltas en estas sedes, ¿no? Con mini parlamentos regionales, con sedes de deliberación en el seno de cada una de las regiones, ¿no? Y tengamos un tercer nivel, que sería el nivel de la democracia cosmopolita, que estaría a este nivel fundamentalmente ocupado de la cuestión de la paz y los derechos humanos,
democratizando, él nos propone, la Asamblea General de Naciones Unidas para darle realmente fuerza legislativa a esta asamblea para generar estos instrumentos internacionales que tengan un nivel de representatividad que actualmente la Asamblea General de Naciones Unidas no tiene, ¿no? Y fundamentalmente reformando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quitando, por ejemplo, el poder de veto, ¿no? Generando que las decisiones no necesariamente tengan que ser por unanimidad, etcétera, ¿no? Y Habermas también, en su modelo deliberativo, le da gran importancia a lo que él llama la opinión pública transnacional, ¿no? Fomentando la deliberación más allá de las fronteras en distintos espacios institucionales. En tercer lugar, encontramos el modelo que a mí me gusta llamar de la razón pública supranacional, donde encontramos, por ejemplo, autores como Matthias Kuhn. Estos autores como Matthias Kuhn o Stone Sweet o Ryan, por ejemplo, lo que nos terminan por decir es, no, miren, a nivel supranacional no podemos pensar el constitucionalismo como lo hemos pensado a nivel estatal, porque no podemos democratizar la esfera internacional, eso sería utópico a pensar que eso fuese posible. Eso no significa que renunciemos a una idea de legitimidad cosmopolita, solo que la idea de legitimidad cosmopolita, el único espacio de realización son los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Los tribunales internacionales tienen un gran rol en cumplir estas promesas del constitucionalismo más allá del Estado. Entonces, pongámosle toda la fe, pongámosle, si quieren ustedes, si me permiten el lenguaje más coloquial, pongámosle todas las fichas de la realización del constitucionalismo cosmopolita a una revisión judicial fuerte, a tribunales internacionales fuertes, porque ese es el espacio donde realmente se puede realizar estas promesas, ¿no? Y los tribunales serían una especie como de compensación a los déficits del constitucionalismo estatal, ¿no? Por eso también a este constitucionalismo se le llama constitucionalismo compensatorio, ¿no? Y se le pone ahí como todas las esperanzas a tribunales fuertes. Los tribunales serían, utilizando palabras de Alexis, ¿no? Porque estas teorías utilizan bastante la visión de Alexis sobre la argumentación en el derecho, eh, utilicemos a los tribunales como esferas donde lo que podemos hacer es una representación argumentativa de los intereses de la humanidad. Y el mejor ejemplo de que esto es posible y de que efectivamente existe una cosmopolitización de estas ideas es la ponderación y el principio de proporcionalidad. Ellos nos dan como ejemplo y dicen, miren, no hay nada más cosmopolita y nada más universal que todos los tribunales constitucionales, ¿no? Del sistema del sistema de la tradición de derecho civil, ¿no? Utilizan la proporcionalidad y la ponderación, y los tribunales internacionales. Hay entonces un razonamiento jurídico universal, ¿no? Y su mejor ejemplo sería la proporcionalidad y la ponderación. Y para finalizar, entonces, encontramos el último modelo, que es el modelo basado en la filosofía política del republicanismo, en autores como Martí y James Bowman, eh, que lo que terminan por hacer es decir, miren, lo que realmente tenemos que cuestionar es la visión de la democracia tradicional basada en la asunción de que el demos, es decir, los sujetos que forman parte del pueblo, que son quienes deciden, ¿no? Que los demos son cerrados, ¿no? Que siempre los demos los podemos identificar con un conjunto de personas. Dice, esa idea es profundamente equivocada porque el demos no es algo cerrado. El demos es algo fluido, es algo contingente, es algo que va variando, ¿no? Y que el criterio que nos debe impulsar a tomar decisiones democráticas es el de la afectación, ¿no? Que nosotros tenemos derecho a participar en decisiones en la medida en que seamos afectados por ciertas decisiones. Entonces, por ejemplo, los ciudadanos de un país
que se ven afectados por las decisiones del país vecino, porque el país vecino, por ejemplo, se le ocurre instalar en la frontera una fábrica que contamina la frontera del país vecino, bueno, desde la perspectiva de la democracia a través de la frontera, estos autores nos plantean, esas personas tienen un legítimo interés de incidir en esas decisiones, porque les afecta en sus condiciones de vida. El criterio democrático está determinado por la afectación, no por cuestiones de nacionalidad, ¿no? El criterio tiene que ser la afectación. Entonces, dice Martí Bowman, diseñemos instituciones que permitan esta fluidez para las decisiones políticas. Entonces nos proponen, por ejemplo, cuestiones como que las ciudades sean los actores globales transnacionales en la negociación de tratados o en toma de decisiones, que no sean los estados, porque los estados son unidades demasiado grandes. Las ciudades nos dan más flexibilidad política para tomar decisiones, ¿no? Experimentemos con otras formas de democracia. Aquí apuestan por cuestiones, por ejemplo, como las asambleas ciudadanas para tomar decisiones, los mini públicos representativos, por ejemplo, en cada organización internacional, tengamos que cada organización internacional tenga un mini parlamento, ¿no? Que tenga representación al azar, aleatoria, por lotería, de distintos ciudadanos del mundo, ¿no? Dice, pensemos en diseños institucionales más creativos para canalizar esta voluntad democrática más allá de las fronteras estatales. Estas teorías, todas las teorías que yo les he mencionado, son teorías en construcción, eh, pero que se tienen que complementar también con constituciones que en el seno de los estados estén inspiradas también por el constitucionalismo cosmopolita. Es decir, esta visión no solo interpela cómo nos organizamos a nivel internacional, sino que también nos interpela a cómo nos organizamos a nivel nacional. ¿Cómo sería una constitución nacional inspirada en el constitucionalismo cosmopolita? Será una constitución que, por ejemplo, tenga una cláusula de apertura al derecho internacional de los derechos humanos, que tiene principios interpretativos que nos permiten vincularnos con el derecho internacional. Es una constitución, por ejemplo, que establece deberes de solidaridad con la comunidad internacional. Es una constitución que reconoce la posibilidad de tener ciudadanías múltiples. Es una constitución que establece obligaciones de consulta, así como la consulta indígena, pero la consulta aplicada también cuando, por ejemplo, vamos a tomar decisiones en nuestros estados que van a afectar a otros pueblos de la humanidad. Entonces tenemos que pensar también nuestras constituciones desde el paradigma del constitucionalismo cosmopolita. Para finalizar, simplemente enunciar algunas críticas que se erigen contra este proyecto, ¿no? Hay quienes dicen, miren, es un proyecto profundamente utópico, esto no es posible, no es posible de realizar, ¿no? Es imposible pensar reformar el sistema de Naciones Unidas, es posible pensar en todos estos diseños de experimentalismo democrático, ¿no? Frente a esto, Ferrajoli, por ejemplo, nos diría, miren, lo realmente utópico es pensar que podemos seguir tal como estamos. Tal como estamos, nos vamos a extinguir como humanidad. Eso es realmente utópico, ¿no? Apostar por la extinción de la humanidad. Ese sería el verdadero problema. Tal como seguimos ahora, nos vamos a extinguir, ¿no? Otros responderían, dirían, miren, esto en realidad no es tan eh, descabellado de pensar, ¿no? Kelsen, mucho antes de que se diseñara la Corte Penal Internacional, imaginó en su libro La paz por medio del derecho. Lo que pasa es que lo que él imaginó se desarrolló 50 años después, o lo que pensó Kant cuando escribió la paz perpetua, bueno, se desarrolló 200 años después. Entonces, lo que estamos pensando ahora, que ahora quizás no veamos que sea posible, eso no significa que en el futuro no sea posible, ¿no? Hay otras personas que sostienen una crítica de decir, miren, esto es un proyecto profundamente imperialista, que anula las identidades, es un proyecto profundamente elitista, ¿no? Muy eurocentrista, etcétera. Frente a eso se responde y dicen, miren, el constitucionalismo cosmopolita en ningún momento lo que quiere imponer
es un gobierno mundial que concentre todo el poder, no, al contrario, ¿no? Lo que busca es articular la diversidad existente, pero articular la diversidad existente teniendo en el centro la democracia y los derechos humanos. Lo que pasa es que tenemos que ser más creativos y creativas en esos diseños institucionales. Pese a que estamos en un contexto donde parece ser que estos ideales están muy lejos de realizarse, ¿no? Y yo creo que estas dos imágenes eh, dan cuenta de lo que me quiero referir. No, no necesito ser explícita, yo creo que estas imágenes hablan por sí solas. Sí tenemos ciertos escenarios de oportunidad. Luego de la pandemia, justamente a propósito de esto, darnos cuenta que hay ciertos riesgos comunes globales, empezó a desarrollarse un movimiento muy fuerte en el que ha participado, por ejemplo, también el profesor Ferraioli, sobre el movimiento constituyente Terra, ¿no? La idea de que la historia de la humanidad tiene que continuar, pero la historia de la humanidad tiene que continuar eh, siendo más creativos y creativas a través del derecho y la reforma institucional. Y eso nos exige entonces organizarnos y organizarnos en torno a cuestiones concretas, de reforma concreta. Entonces, en estas dos páginas web, Constituyente Terra y la Iniciativa Global Democracy, intelectuales y académicos de todo el mundo estamos trabajando por la reforma de Naciones Unidas, la reforma de la Organización Mundial de la Salud, para fortalecer la estructura internacional en algunos ámbitos y reformarla en otros ámbitos. Mi invitación en este sentido es a quienes les interesa este tema, es revisar, por ejemplo, estas iniciativas, sumarse, ¿no? Sabiendo que y el derecho puede seguir siendo, en contra del escepticismo del realismo político, el derecho es y puede seguir siendo una herramienta que nos ayude a transitar, pero necesitamos más imaginación institucional y necesitamos, que era mi interés cuando escribí este libro, desarmar de alguna manera algunos de los presupuestos que en realidad son mitos del constitucionalismo centrado en el Estado. Muchas gracias, quedo atenta entonces a sus comentarios y preguntas. Muchísimas. Creo que me ceñí el tiempo, espero. Sí, sí, muchísimas gracias, doctora Constanza. De verdad ha sido una conferencia extraordinaria. Hemos estado comentando con la doctora Delia Muñoz que, claro, daría lugar a mucho debate y por los tiempos, la doctora Muñoz, que es una autoridad además en el tema, le pediríamos que lo que va a realizar son comentarios y las comprometemos desde ya para seguir dialogando desde Chile, Perú, pero también desde distintos espacios de académicas y académicos este tema. Enseguida entonces contamos con la participación de la doctora Delia Muñoz. La doctora Delia Muñoz es una reconocida profesional del ámbito del derecho. En la actualidad es coordinadora de la Maestría de Solución de Conflictos de la Universidad San Martín de Porres. También es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener. Ha sido ministra de Justicia y Derechos Humanos. También ha sido procuradora pública supranacional y cuenta con un importante número de publicaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos. Para nosotros, de verdad, es un lujo tenerla a la doctora Muñoz hoy día de panelista y le invitaremos también posteriormente a que esté de conferencista. Doctora Muñoz, bienvenida. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora María Candelaria. Con esta presentación voy a querer volver siempre. Y quiero agradecer a la expositora, a Constanza, que ha presentado un tema de mucha actualidad y de mucho debate en América, sobre todo en América del Sur. ¿Por qué? Porque esta teoría de la del constitucionalismo cosmopolita, como ella le llama, es un tema que se viene impulsando mucho a través de las universidades estadounidenses, sobre todo aquellas que están abocadas a los temas de derechos humanos y concretamente las que están en la zona de Washington, D.C. Y a ese nivel, lo que se está comentando con el apoyo del Instituto Max Planck es de que se tiene que continuar investigando. ¿Por qué? Porque la forma en la que se está viendo, la doctora lo ha planteado como una visión de su tesis doctoral,
como las diferentes teorías con los pros y los contras. Sin embargo, los teóricos que están apoyando esto, y concretamente desde la American University, donde hay un grupo que está trabajando muy fuerte esto, ellos están partiendo del punto de que las sentencias de la Corte Interamericana son las que están estableciendo las bases comunes que todos los países vienen aplicando y que en consecuencia estamos transitando hacia una justicia constitucional de carácter internacional y que esto es lo que va a llevarnos hacia un constitucionalismo latinoamericano o un constitucionalismo internacional sobre la base de las sentencias de la Corte de San José, porque la visión que tienen es que por este desarrollo tan fuerte que vienen manteniendo de una manera sostenida los derechos humanos en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, no sé qué palabra utilizar, solamente se me viene esta, es como que estos criterios van avasallando los conceptos clásicos del derecho constitucional y entran a superponerse. En consecuencia, con el avance ocurrido en muy pocos años, tenemos que los países vienen respetando preceptos constitucionales, jurisdiccionales uniformes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de vulneración de garantías judiciales. Todos los países hemos ido equiparando los procesos en uno y otro país, lo que son los tipos de juzgados, los tipos de tribunales que podemos tener. También nos vamos uniformizando el tema de competencias, el tema de definiciones, de procesos electorales. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Carlos Ayala Corao, lo que va encontrando es que se va identificando una especie de core business, una especie de juris corpus común que todos los países, que somos 22, que nos hemos sometido a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, venimos aplicando, ¿no? Entonces, a nivel latinoamericano hay ese movimiento muy fuerte que está respaldado esencialmente en los pronunciamientos jurisdiccionales, ¿no? Donde el gran motor lo ha sido el juez Ferrer MacGregor, ¿no? Que es uno de los grandes puntales de esta teoría de que tenemos que ir hacia una justicia única y uniforme en toda esta parte de América, ¿no? Sin embargo, yo tendría una mayor percepción al avance de este proyecto si la coyuntura no fuese como la que estamos viviendo, ¿no? O sea, quizás 5 años antes yo hubiera dicho rápidamente vamos a llegar a este modelo teórico que plantea una gobernanza mundial mucho más organizada y centralizada. Pero ¿cuál es el contexto mundial en el que nos encontramos? Este tipo de visión del mundo nos vuelve hacia 1900, a la fase de posguerra, donde discutíamos la creación de una entidad que reemplace a la Sociedad de Naciones para que garantice esencialmente la paz mundial. Sin embargo, hoy en día, en 1920, en el 2025, lo que tenemos es a una organización de las Naciones Unidas que ha perdido de su financiamiento anual 1.200 millones. En consecuencia, Naciones Unidas está retirando a sus funcionarios de Nueva York, los está mandando hacia otras zonas del mundo, ¿no? También esto implica una reducción de personal. Por otro lado, entidades como la Organización Mundial de la Salud también han recibido grandes recortes en su presupuesto y no hay todavía ninguna otra fuerza global que esté dispuesto a financiar estos espacios donde necesariamente se pierden poder, ¿no? Hace 2 años se aprobó una modificatoria al tema del veto en Naciones Unidas. Se aprobó en Asamblea General que el veto tendría que ser reportado
cada vez que se utilizaba ante la Asamblea General, reportando las razones y dando las causalidades por las cuales este Estado con derecho a veto lo había implementado. La resolución está allí y no tenemos un mayor avance en ese tipo de situaciones. En consecuencia, la posición teórica planteada es muy interesante, es un gran tema de actualidad, sobre todo en Perú, porque en Perú se vienen cuestionando mucho las sentencias de la Corte Interamericana porque se consideran que afectan soberanía. Punto de vista que como yo no soy constitucionalista, sino vengo del mundo del derecho internacional, y el derecho internacional de los derechos humanos es el que me lleva a mí al derecho constitucional nacional, por eso que le digo que yo tengo esta visión de ola que cubre, ¿no? Entonces, para mí, esa es una visión que está errada, porque la falla de la Corte Interamericana no es el tema de la soberanía. La falla de la Corte Interamericana en este momento es que ante la ausencia de normas que regulen su ejecución de sentencias, los principales temas que está abordando, ella viene interpretando, haciendo utilización de la clásica teoría de la regulación de la competence of the competence, ¿no? Entonces, y eso para mí no tiene nada que ver con el constitucionalismo y con la soberanía estatal, ¿no? Entonces el tema es absolutamente complejo, absolutamente interesante y de mucha actualidad. ¿Por qué? Porque la fuerza expansiva de los derechos humanos, que es el que ha venido con bastante fuerza en los últimos 25 años principalmente, que nos ha llevado a modificar constituciones, como en el caso de Chile, anular procesos, como en el caso de Perú, a conceder medidas de revisión electoral, como en caso de México, son muy fuertes y nos hacen ver el mundo desde otra forma y con otro tipo de organización. En consecuencia, yo creo, Constanza, que hemos comenzado, como dirían en una de las teorías, un diálogo de cortes para poder ver qué cosa es lo que va a ocurrir con estas nuevas teorías y el impacto, analizándolas sobre todo en el contexto actual que vive el mundo, donde se van perdiendo preponderancias mundiales y los nuevos líderes que van surgiendo no tienen la intención de tener órganos contralores, ¿no? Y con esto me quedo porque si no, aquí nos podríamos pasar las siguientes 24 horas conversando y debatiendo. Muchísimas gracias, doctora Muñoz. En efecto, les tomamos la palabra a la doctora Núñez y a la doctora Muñoz para que podamos seguir dialogando en estos temas tan importantes. Se globaliza todo, pero el derecho se queda anclado y salen voces de la soberanía o la defensa de la soberanía. Creo que el tema da para mucho, como usted ha señalado, así que muchísimas gracias. Bien, el equipo SEC está remitiendo los enlaces de asistencia para que puedan registrar, por favor, y puedan tener su certificado por esta conferencia. Como habíamos señalado al inicio de este evento académico, una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento y también el debate en materia de derecho constitucional. Con la magnífica conferencia de la doctora Constanza Núñez Donald y la valiosa participación de la doctora Delia Muñoz, consideramos que ese objetivo se ha cumplido plenamente. Agradecemos sinceramente a ambas académicas, profesoras de Derecho, por su generosidad al compartir su conocimiento y reflexiones. Asimismo, agradecemos a todas y a todos ustedes que nos acompañan desde distintas partes del Perú. Antes de concluir la jornada, permítanme, por favor, invitar a dos conferencias que vienen pronto. Primero, la conferencia internacional ¿Existen derechos absolutos? Visiones actuales en la era de la ponderación, que se realizará el día de mañana a mediodía y contaremos con la participación del doctor Francisco Moras y Fuentes, doctor por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Guanajuato. Lo tendremos presencialmente mañana
en la sede del Tribunal Constitucional. La cita es a las 2 en punto. Quienes no pueden también será de manera virtual. El día 20, el día lunes 20, tenemos un evento sumamente importante en la línea que hemos inaugurado de la mano del magistrado César Ochoa Cardich sobre las sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional. El caso que se abordará será tercerización. Y tenemos un panel de lujo. Estará la doctora Luz Pacheco Serga, que es especialista en Derecho Laboral, el magistrado César Ochoa la profesora, perdón, la presidenta Luz Pacheco Serga, el magistrado César Ochoa Cardich, la doctora Beatriz Albajar, el doctor César Puntriano, la doctora Crista Caro y el doctor Omar Toledo Toribio, todos especialistas en derecho laboral, conocedores que analizarán esta sentencia sobre tercerización recaída en el expediente 3097-2024, recientemente publicada y pronunciada por el Tribunal Constitucional. De este modo, entonces, cerramos esta conferencia reiterando nuestro agradecimiento a todas y todos por su presencia y, por supuesto, a nuestras magníficas conferencistas del día de hoy. Muchísimas gracias con todas y todas. Esta conferencia ha terminado.